Bienvenidos a las cápsulas literarias de Marruecom, el espacio donde analizamos y celebramos las voces más influyentes de la literatura contemporánea. Hoy hablaremos de una de las representantes de ese género tan característico español que es la poesía mística. Por ello contamos con la autora Santa Teresa de Jesús. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila en el año 1515 y hasta hace muy pocos años se consideró que procedía de una familia noble, con todos los requisitos de hidalguía imprescindibles en la época. Sin embargo, en la actualidad, tras los estudios de Américo Castro, Narciso Les Cortes, Homero Serís, Dávaso Alonso y tantos otros investigadores de las universidades principales de España, existe la absoluta seguridad del origen converso de la santa. Este origen converso ha sido ratificado, como decimos, por investigadores de otras universidades extranjeras igualmente. Su abuelo, Juan Sánchez de Toledo, fue procesado por la Inquisición en el año 1485 y obligado a recorrer las iglesias toledanas durante 7 viernes cargado con un San Benito. Este dato, a la luz de la cultura de la sociedad, puede parecer perfectamente anodino hoy en día, pero en pleno siglo XVI resultaba de una importancia fundamental, pues el hecho de no ser cristiano viejo suponía casi siempre la ruina personal y familiar. De ahí que en base a esta situación se falsease desde el principio la ascendencia de figuras como por ejemplo el padre Sigüenza, Luis Vives o la propia Santa Teresa de Jesús, de la cual se llegó a decir, con motivo de su proceso de canonización, que estaba emparentada con marqueses, dato absolutamente falso. La misma Santa Teresa confirma la verdad de sus orígenes al no referirse nunca a este supuesto origen noble familiar. De haber sido así, hubiera sido fácilmente comprobable. Nunca habla de que sus padres fueran hidalgos, sino solo virtuosos, temerosos de Dios o de grandísima honestidad. Este ambiente de piedad que debía de respirar en su casa se trasluce, por otra parte, en la decisión que tomó con su hermano, siendo niños, de huir a tierras más extranjeras, a tierras para sufrir el martirio. A los 19 años ingresó en la Orden del Carmelo, pero su actividad literaria se iniciaría mucho más tarde, a los 47 años. Esto demuestra que su formación corresponde a una época anterior a la de su producción literaria. Las lecturas de Santa Teresa son, por una parte, los libros de caballerías y, por otra, los libros característicos de la religiosidad que se desarrolla en España en las primeras décadas del siglo XVI. Para el año de 1562 fundó su primer convento y desde entonces su vida entró en un período de gran fecundidad, llegando a crear 32 conventos de carmelitas descalzas, lo que le acarreó grandes disgustos y persecuciones, pues la austera reforma que había emprendido tenía poderosos adversarios en el clero. Fue denunciada a la Inquisición en muchas ocasiones, pero sus esfuerzos alcanzaron un éxito rotundo. Murió en Alba de Tormes a los 67 años. Pero el rasgo más característico de la doctrina de Santa Teresa de Jesús consiste en la unión del recogimiento contemplativo propugnado por Fray Francisco de Osuna y la actividad práctica, expresada en su convencimiento, reiteradamente expresado, de que la meditación espiritual solo tiene valor si va acompañada de una actividad eficaz en las cosas de este mundo. Su gran sentido de la realidad le hacía ver con gran claridad el peligro de los arrobamientos místicos que conducían con facilidad a perderse en abstracciones. Pero en la producción literaria de Santa Teresa, la doctrina místico-ascética casi nunca responde únicamente a un esfuerzo intelectual, pues se basa en experiencias propias o en la síntesis de lo dicho por otros. El conjunto de sus obras puede dividirse en 2 apartados: las de contenido preferentemente autobiográfico y las de exposición doctrinal. Su primera obra publicada es El libro de la vida, escrito en 1562 y publicado en 1588, y en él se relata su infancia y la historia de su evolución espiritual, que quedan completadas con el libro de las relaciones. Otro libro, el libro de las fundaciones, en cambio, se refiere a los acontecimientos relacionados con la fundación
de los diversos conventos y revela el enorme esfuerzo realizado y la gran energía que desplegó en su actividad práctica. El Castillo Interior o Tratado de las Moradas, escrito en 1577 y publicado en 1588, es la obra capital de Santa Teresa de Jesús, y en ella resume sus experiencias espirituales, dándoles forma mediante la alegoría del alma con un castillo todo de diamante, formado por muchas moradas, unas en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados, y en el centro o mitad de todas estas tiene la más principal, que es donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Complemento de las moradas son los conceptos del amor de Dios, que contiene comentarios sobre el cantar de los cantares. El camino de perfección es un tratado ascético dirigido a las monjas de su orden. En lo referente al estilo, la obra de Santa Teresa se caracteriza por la total ausencia de cualquier tipo de artificio literario, pues según ella misma afirma, escribía con un propósito exclusivamente didáctico y siempre por mandato o ruego de otras personas, y prefería un estilo de ermitaños y gente retirada que no ir tomando palabras de novedades y melindres. Así pues, en su expresión literaria solo se encuentran el habla familiar del castellano de la época, desprovista de refinamientos cultos y con frecuentes errores sintácticos y de expresión que no pueden atribuirse precisamente a una falta de cultura, sino más bien a un propósito explícito de no aparecer como una mujer alejada de la realidad cotidiana de su tiempo, extremo este muy acorde con su acusada personalidad. Nunca releía lo que había escrito, y en alguna de sus cartas llega a pedir que si faltaren letras, pónganlas. En definitiva, se puede afirmar que la personalidad humana y literaria de Santa Teresa de Jesús constituye, junto con San Juan de la Cruz, una notable excepción en el panorama de su época, pues representa un caso en el que a través del absoluto acatamiento a los estrictos códigos del pensamiento religioso de una España de la Contrarreforma, se logra el triunfo absoluto de la libertad individual frente al sistema. Tanto Santa Teresa como Juan de la Cruz crearon un tipo de poesía mística y ascética característica de la literatura española y de la cual se sigue aprendiendo en la actualidad. Quizá resulte conveniente citar como colofón las palabras con que Dámaso Alonso iniciaba en 1929 su estudio sobre la santa. Teresa de Ávila suele ser llevada de uno a otro recinto, decía él, siempre envuelta en aureolas mágicas. La historia o el freudismo hace de lo sobrenatural para quienes no confían mucho en el otro mundo, es decir, que siempre se ha intentado buscar y hacer estudios de investigación para poder demostrar que realmente ella lo que tenía era una lucha interior cargada de problemas psicológicos o incluso esotéricos, pero para las personas que no son creyentes o que no confían en el otro lado, pues siempre se ha intentado llevar el estudio y la paráfrasis y también la anecdótica de las obras de Teresa de Jesús hacia un lado que completamente es distinto de lo que ella probablemente quería transmitir. Que Jesús o Eros fuesen los demiurgos de la obra teresiana, bueno, tal vez no sea indiferente desde ciertos puntos de vista. En lo que atañe a la consideración histórica y literaria de los escritos de la santa, el resultado es el mismo. Decimos que quienes apuntan a que es Eros, mito erótico, o que puede ser Jesucristo, o que puede ser Dios, el resultado es el que es. Por ello invitamos a que sea nuevamente leída y nuevamente puesta en consideración por el eterno camino que ha abierto para muchas mujeres en esa comunión hacia la divinidad y hacia la fe. Teresa de Jesús, posesa de divinidad o de neurosis, nuestra mística carece aún de claro y sereno emplazamiento entre los valores que integran la historia de la civilización hispánica. Y hasta aquí, muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros en nuestras cápsulas literarias y les deseamos todo lo mejor
y esperamos vernos en la siguiente. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a lo que yo denomino los escuchadores de Marruecom. Salud y buena suerte.